Buenas tardes, soy Edu Cárdenas Osores, médico residente de neurología del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins. En esta oportunidad hago la presentación de la descripción general de la evaluación del accidente cerebrovascular dentro de la unidad de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La importancia de este tema se debe a que las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de mortalidad en nuestro país. El tratamiento de esta patología depende mucho de cómo nosotros identifiquemos el curso clínico de estos signos y síntomas que se presenten. Los síntomas neurológicos, lamentablemente, no reflejan con precisión la presencia o ausencia de infartos. Es por esto que planteamos un proceso fisiopatológico de entrada a cada accidente cerebrovascular. Puede ser intrínseco al vaso, como los procesos como la aterosclerosis, la lipohialinosis, los procesos inflamatorios, los depósitos de amiloide. También cuadros de embolismo, por ejemplo, los de origen cardíaco. También hay pacientes que tienen una disminución del flujo sanguíneo que posteriormente llevan a una hipoperfusión cerebral y la consecuente isquemia, ¿no? Hay casos y el otro grupo serían los cuadros hemorrágicos que pueden estar basados en una ruptura del vaso sanguíneo. En base a esto tenemos algunas definiciones como la isquemia cerebral transitoria, definido como un déficit focal justamente transitorio que se presenta en pacientes con alguna lesión, pero en territorios como el cerebro, en la médula espinal o en la retina, pero no generan algún infarto como tal. También tenemos los otros cuadros que son las hemorragias intracerebrales, que se pueden deber principalmente a la hipertensión arterial que causa justamente la ruptura de vasos pequeños. La hemorragia subaracnoidea se puede explicar desde el punto de vista de la ruptura de neurismas arteriales, aunque su segunda causa serían los traumatismos. También descartar procesos como la angiopatía amiloide para la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya determinado los dos grandes grupos y uno ya sospechando de un cuadro hemorrágico o de un cuadro isquémico, habla de un cuadro de isquemia cerebral como tal desde el punto de vista trombótico, embólico o de hipoperfusión sistémica que consecuentemente nos lleva a una hipoperfusión cerebral. Los cuadros trombóticos pueden afectar a grandes vasos como la arteria cerebral anterior o arteria cerebral media. Los cuadros embólicos pueden tener como fuente una causa cardíaca o una fuente arterial. Lamentablemente hay pacientes en el cual la fuente embólica no se puede determinar. El diagnóstico diferencial de un accidente cerebrovascular entonces es demasiado amplio. Sin embargo, en una emergencia, en la evaluación inicial de nuestros pacientes, tenemos en cuenta tres patologías. A la cabeza, los trastornos hidroelectrolíticos como la hiponatremia. La hipoglicemia también genera una lesión tisular por sí sola. Y tercero, una crisis epiléptica sintomática. Entonces, para no hacer una evaluación tan larga, que sería necesaria ya en un estudio posterior, tenemos siempre esos tres principales diagnósticos diferenciales. Hay una subclasificación definitivamente para los infartos agudos. Podemos explicarlo desde un punto de vista fisiopatológico o basado en imágenes, como nos presentó en 1993 en la revista Stroke. La clasificación del TOAS nos hablaba de las aterosclerosis de grandes vasos, la afectación también de pequeño vaso, la etiología cardioembólica, la etiología de otras causas, como por ejemplo la endocarditis infecciosa, o etiologías que lamentablemente no se podían determinar en base al estudio que se estaba haciendo al paciente, o que el paciente recién estaba siendo estudiado, o que en el estudio vascular se encuentran más de dos causas. Te presento al otro lado las características de cada una. Entonces, en la evaluación inicial de nuestro paciente, tenemos que garantizar siempre primero la estabilidad del paciente, signos vitales, principalmente el ABC, como hemos visto, la respiración, presión arterial, pero otros síntomas o signos concomitantes, como fiebre, y apoyando esto todo en nuestra historia y examen físico. Para determinar si un cuadro puede ser isquémico o hemorrágico, nos podemos basar en distintos estudios por imágenes o incluso apoyados en la punción lumbar en los casos de hemorragia subaracnoidea. Tenemos que revertir condiciones definitivamente que puedan contribuir a que el paciente empeore. Siempre la pregunta es, ¿el paciente será candidato a reperfusión? ¿Le podremos ofrecer trombólisis o trombectomía mecánica interarterial? Para esto se han definido distintos criterios de elegibilidad. Para
Para el punto de corte de 4.5 horas que usamos en nuestro país y se usa de manera internacional es desde el inicio de síntomas del accidente cerebrovascular. Siempre hacemos también unos criterios de exclusión, como por ejemplo las hemorragias gastrointestinales en los últimos 21 días. También las hemorragias intracraneales previas, las neoplasias intracraneales intraxiales, o desde el punto de vista clínico, por ejemplo, pacientes que vengan con una presión arterial elevada y que no se pueda controlar, con una presión arterial sistólica mayor o igual de 185 milímetros de mercurio, o en la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. También hay criterios hematológicos como la plaquetopenia menor a 100.000, criterios por neuroimágenes que uno puede observar una hemorragia cerebral que no sería candidato a trombólisis. También tenemos algunos criterios relativos, algunas advertencias que tenemos que tener en cuenta antes de ofrecer trombólisis, ¿no? Entonces ya tenemos la determinación de que si nuestro paciente está teniendo un cuadro hemorrágico, un cuadro isquémico. Para apoyar entonces nuestro mecanismo fisiopatológico tenemos que seguir el curso. Y justamente el curso clínico nos puede ayudar a orientar nuestro mecanismo fisiopatológico. Pacientes con un déficit repentino, súbito y que posteriormente al pasar de los días o semanas mejora o se mantiene estable, nos orienta hacia un cuadro embólico. Pacientes con un cuadro intermitente, fluctuante, en minutos, por ejemplo, puede orientarnos hacia un cuadro trombótico. Ahora, el paciente con un déficit que se presente en días, semanas, incluso, nos podría orientar hacia un cuadro de pequeño vaso, infartos lacunares, y como vemos en el gráfico, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos tienden al deterioro en sus ámbitos motor, conciencia o comportamiento. Entonces, pasamos nuestro diagnóstico presuntivo en la historia clínica. Justamente acá apoyamos en la edad, el sexo y la raza de nuestro paciente. Por ejemplo, pacientes mayores tienen más propensión a hacer eventos trombóticos y los menores de 40 años, estos pacientes tienen un origen cardíaco en muchos de ellos, ¿no? La hipertensión arterial sigue siendo nuestro factor de riesgo más frecuente y es el más importante estudiar. Fumar también nos eleva a más del doble del riesgo de accidente cerebrovascular, patologías concomitantes como la diabetes, algunos procesos trombóticos o trastornos hemorrágicos, uso de anticonceptivos orales o uso de drogas como la anfetamina y cocaína que nos orientarían hacia un proceso hemorrágico. Entonces, siempre preguntar a los pacientes si han tenido algún ataque isquémico transitorio previo, pero hay que hacer anamnesis dirigida, porque muchos de ellos no recuerdan o no toman en cuenta estos eventos como la hemorragia fugaz o alguna debilidad de miembros superiores que haya tenido hace un tiempo. La actividad que estaba haciendo también es importante porque los cuadros de fibrilación se pueden desencadenar por actividad física. Síntomas asociados como la fiebre, infecciones, cefalea, vómitos que nos orientarían hacia un cuadro hemorrágico, un cuadro infeccioso. Hay que hacer el examen físico definitivamente para ver que no haya signos en otras partes del cuadro de trombosis o embolismo, signos cardíacos, importante, ¿no? Y también el fondo de ojo. Hay que hacer nuestro examen neurológico focalizado o teniendo en cuenta que de acuerdo al territorio vascular también podemos orientar cuál ha sido la afectación o qué vaso se ha afectado. Tenemos grandes grupos o tres grandes grupos que son los territorios de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Por ahí también podemos escribir al territorio vertebrovascular. La arteria cerebral anterior tiene una afectación más crural. El déficit motor o sensitivo que se presente es a predominio de la pierna más que en la cara o más que en el brazo. Hay reflejos que se liberan, como los reflejos de succión, reflejos de prensión, abulia, rigidez paratónica o apraxia para la marcha. En cambio, en la arteria cerebral media depende de qué hemisferio se está afectando, si es el hemisferio dominante o es el hemisferio no dominante. Si es el hemisferio dominante, la afección básicamente, como afecta a las áreas del lenguaje, puede haber en afasia, déficit motor y sensitivo, pero esto ya predominio facio braquial más que crural, como miramos en la anterior diapositiva. Pero si afecta al hemisferio no dominante, hablamos de negligencia, anosognosia, también hay afectación motora y las semianopsias homónimas. Sin embargo, el que clásicamente se describe las semianopsias homónimas son en la arteria cerebral posterior. También se describen cuadros como alexia sin grafía, alucinaciones visuales, perseveraciones visuales, dolores espontáneos, porque también recordemos que la arteria cerebral posterior se encarga de la irrigación del tálamo.
puede haber también parálisis del tercer nervio craneal. También la afectación del tronco encefálico me puede dar distintas manifestaciones de acuerdo al nivel que se comprometa. Puede haber afección en bulbo, puede haber afección en protuberancia, y protuberancia media o protuberancia baja, pero todo esto tiene que ver con el territorio vertebroaxilar. Recordemos que el tronco encefálico tiene los núcleos reales de los nervios craneales, por lo tanto, si hay una afectación vascular, hay una parálisis de estos nervios craneales. Déficits sensoriales cruzados, hay diplopia, mareos, náuseas, vómitos, disfagia, disartria, déficit motor, coma, pero tener en cuenta que cuando se presenta de manera bilateral, tenemos que sospechar que el territorio que se ha afectado es justamente la arteria basilar. El diagnóstico presuntivo, entonces, se complementa en su estudio a partir del estudio por imágenes, tanto cerebral y neurovascular. Podemos tener infartos subcorticales pequeños, como los que se presentan en la afectación de territorios lacunares, o los infartos de tronco encefálico rostral, lóbulo occipital y cerebelo, que se presentarían en cuadros embólicos, o los infartos subcorticales grandes o córticos subcorticales, como los infartos trombóticos. También tener en cuenta las causas de posibles orígenes embólicos. Los causas embólicos habíamos descrito que eran de inicio repentino, el déficit es máximo al inicio. Hay que hacer un estudio amplio de las causas cardíacas y las causas arteriales, ¿no? Para esto tenemos tanto estudios de territorio anterior como de territorio posterior. Podemos usar el ecodoppler, angiotomografía, angioresonancia, y si es necesario, si esto va a cambiar nuestro manejo, podemos usar o hacer uso de la angiografía. Importante recordar que también se complementa el estudio vascular de los cuadros embólicos con la ecocardiografía transesofágica o transtorácica de acuerdo al criterio clínico. El accidente cerebrovascular de vaso pequeño principalmente se basa en el estudio de factores de riesgo para la arteriopatía penetrante. Estudios también se puede usar de neuroimágenes o el Doppler transcraneal. El accidente cerebrovascular de vaso grande tiene un curso más progresivo, como habíamos mencionado, tiene un mayor tamaño del infarto. Las pruebas vasculares también se basan en pruebas intracraneales y extracraneales. Para esto tenemos la resonancia y la angiotomografía apoyado siempre en nuestro Doppler carotídeo. Si es necesario y de acuerdo al criterio clínico, podemos hacer uso de la angiografía. Entonces, las evaluaciones de nuestros pacientes tienen que tener dos puntos de apoyo grande. La evaluación cardíaca, por ejemplo, detección de fibrilación auricular. Puede ser a través de un electrocardiograma, monitor de cardíaco o estudios como el Holter. El análisis o la batería del análisis de sangre podemos incluir el hemograma, los perfiles de coagulación, perfil lipídico, algunos perfiles infecciosos, algunos perfiles bioquímicos, si sospecho, por ejemplo, de un proceso tumoral como el dímero o el fibrinógeno. Entonces, para complementar esta parte de accidente cerebrovascular, tendría que hablar de la hemorragia intracerebral. No me voy a expandir mucho en este tema, pero quiero mencionar que depende mucho del tamaño y la ubicación de la clínica que nos va a manifestar a los pacientes con hemorragia intracerebral, qué efectos de masa van a tener. Es importante en ellos también determinar tempranamente cuál ha sido la causa de la hemorragia. Pueden ser causas como tumorales, pueden ser causas como la angiopatía amiloide o malformaciones vasculares. También tener en cuenta que hay causas traumáticas y a la cabeza siempre nuestra patología bandera del Perú, que es la hipertensión arterial. También tenemos que descartar algún uso de drogas ilícitas como la cocaína, como habíamos visto como factor de riesgo. Para concluir entonces, es importante que en los pacientes con accidente cerebrovascular planteemos adecuadamente un diagnóstico diferencial entre estos dos grandes grupos y de cada uno ir determinando cuál podría ser nuestro mecanismo fisiopatológico que lograría explicar el evento que le ha sucedido a nuestros pacientes. Orientar entonces en base a esto nuestro estudio vascular inicial y a futuro, cómo vamos a encaminar nuestro paciente, cómo vamos a encaminar nuestro plan de trabajo y siempre priorizar el binomio tiempo-cerebro. En accidente cerebrovascular, tener en cuenta que cada minuto que pase es muy importante para determinar el pronóstico de nuestros pacientes. Hay que continuar entonces nuestro estudio vascular, siempre basado en nuestro proceso fisiopatológico de sospecha. Muchas gracias.